Bueno, voy a pedir que vayamos a la carta de Pablo a los Efesios, por favor, capítulo 4, y vamos a leer versos 17 al 32, al final, ¿no?, del capítulo. Repito, Efesios capítulo 4, versos 17 al 32. Dice o escribe el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Señor, bendice tu palabra, gracias por preservarla para nuestro bien, y ahora humildemente, Señor, venimos a ti para que nos abras la mente y el corazón y poder entonces absorber y luego aplicar lo que tú esperas de tu pueblo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos con la consigna de Pablo en la carta que dice, nos llama a que seamos diligentes en ver cómo andamos, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo debe ser entonces hasta ahora el andar del creyente? Ya partimos de lo que es la base del andar, pero entonces nos hemos movido ya a lo que es la praxis, o la aplicación o práctica de toda esa teología a lo que es la vida del cristiano. Y habíamos indicado en un momento dado que debe ser el andar del creyente un andar como salvos. Acuérdense que dice, por gracia somos salvos, y somos salvos para buenas, no por buenas obras. Subrayo esto para que quede claro, ya lo hemos visto, no por buenas obras, la salvación es por gracia, pero hemos sido salvos para buenas obras, y eso lo vemos en el capítulo 2, verso 10.
También habíamos observado que debe ser un andar digno, y eso está en el capítulo 4, verso 1. Hoy, sin embargo, vamos a ver cómo Pablo se va a mover y nos va a llamar a que tengamos o practiquemos un andar diferente. Tenemos que andar diferente. Hermano querido, mira, yo quiero que Dios nos está hablando hoy. Y no digo que nos habla con estas bocinas que salen de no sé dónde. No, a través de su palabra. Yo quedé impresionado con la escuela dominical. Ya lo indiqué, para los que no estuvieron, no me puse de acuerdo con el maestro para preparar él la clase y yo la predicación. No nos hablamos para nada, no comparamos notas. Y sin embargo, ambos estamos tocando el mismo tema, tal vez desde perspectiva distinta, pero desembocamos a lo mismo. Así que, óiganme, prestemos atención a Dios. El Espíritu Santo se está moviendo en medio del pueblo y nos está hablando a través de la palabra. Así que esto es un asunto solemne y muy serio. Dígame una cosa, ¿ustedes están dando de una manera distinta a los demás? No me responda, respóndale a Dios. No quiero escuchar amén, porque a veces decimos, sí, amén, pero el amén no sirve para nada si realmente no estamos viviendo a las alturas de las demandas de Dios. La pregunta es seria. Mi andar, la forma en que yo me conduzco, me visto, pienso, siento, que eso es a donde apunta la palabra andar, esa palabra que aparece varias veces en esta carta, peripateo, tiene que ver con todo nuestro desenvolvimiento. Realmente cuando la gente nos ve, nos mira, ve en nosotros algo diferente, porque eso es lo que demanda el apóstol Pablo por inspiración, que no andemos como los otros gentiles, que nos conduzcamos de una forma totalmente distinta a los demás. Todo lo que el apóstol Pablo espera, a fin de cuentas, en esta sección, y por cierto, en toda la carta, ¿no? Verso 22 es en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre. Ya vamos a mirar algunos detalles ahí. Pero si preguntamos a Pablo, ¿qué quieres de nosotros? Despójate del viejo hombre. Y luego nos dice, versos 23 y 24, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y verso 24, y vestíos del nuevo hombre. Noten que hay tres palabras importantísimas acá, Nos dice este hombre, número 1, que tenemos que despojarse, o sea, despojarse la persona, despojarnos. Número 2, renovarnos. Y número 3, vestirnos. Esas son las tres palabras claves. Y luego más adelante, en el versículo 30, dice este hombre, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eso es algo que ella planteó en el capítulo 1, en la introducción teológica, en los versos 13 y 14. Así que Pablo nos llama a hacer 4 cosas. Número 1, despojarnos. Número 2, renovarnos. Número 3, vestirnos. Número 4, no contristar al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta qué temático que es este hombre? Que Dios lo llevó a plantear estos 4 aspectos. Es puntilial este hombre cuando nos habla. Andar dignamente como el apóstol Pablo nos reclamó en el versículo 1 de este capítulo implica ya no andar como andan los otros gentiles de la sociedad. Y cuando dice gentiles se está refiriendo a los no creyentes. Esa terminología hoy no la usamos en nuestro lenguaje común, pero ya creo que estamos avisados que cuando se usa la palabra gentil se refiere a los no judíos, el resto de la sociedad, como lo ven las Escrituras. Cuando dice ahí, por ejemplo, ya no andéis, significa o está dando a entender que antes de conocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos conducíamos igual que el resto de la gente en la sociedad. No había ninguna diferencia entre nosotros y ellos. Acuérdense que el apóstol Pablo nos dijo en el capítulo 2, verso 3 al final,
que éramos hijos de ira igual que los demás. No hay ninguna diferencia. Dios no te salva porque tú eres distinto a la gente. Te hace distinto por conversión o regeneración. Pero cuando Dios nos vino a buscar, éramos exactamente la misma lacra que el resto de la sociedad. Digo lacra desde el punto de vista espiritual. Estas son, en esta sociedad políticamente correcta no se pueden usar esos términos porque ofenden al hombre. Bueno, pero la Escritura no tiene pelos para decirnos las cosas, nos describe tal cual como somos. Miren otra vez cómo este hombre describe al hombre en el capítulo 2. Cuando dice allí como los otros gentiles, nos reconoce a nosotros, ahora cristianos, como tales. Es decir, no judíos por nacionalidad, gentiles, pero diferentes. No somos iguales. Hemos sido marcados por el Señor y por lo tanto manifiestan esas personas gentiles que han sido transformados, manifiestan la diferencia en la manera de conducirse. Y repito, saquémonos la idea de que el conducirse significa solamente como camino. No, es todo nuestro desenvolvimiento como persona en la sociedad, delante de Dios y dentro de mí mismo, como persona en el sentido psicológico. Pablo no dice acá, por ejemplo, que creamos dignamente, sino que andemos dignamente. Acá el apóstol Pablo no dice que creamos diferente a los otros, sino que andemos diferente. Está yendo a la vida práctica de cada uno de los hijos de Dios. Macanudo, ¿y cómo andan los gentiles? ¿De qué manera se conduce la persona que no es de Cristo? Y Pablo es muy interesante porque lo que hace es retratar la conducta humana en términos que son perplejos. Es un caso serio. Nos dice, fíjense ahí, por ejemplo, en el versículo 18, en la primera parte, teniendo esta gente, el versículo 17, debo decir, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Se conducen movidos por la vanidad que hay dentro de su mente. Acá esta palabra vanidad significa algo fútil, algo que realmente no tiene mayor importancia o relevancia, de poco valor. Pablo no está diciendo que la gente no piensa, pero en cuanto a las cosas espirituales, el hombre se la pasa especulando, aplicando su razonamiento, algo que no lo lleva a ningún lado. En la sociedad humana en la que tú y yo estamos viviendo, observamos algo que es sorprendente. Los hombres se rompen la cabeza tratando de construir una utopía. En las películas de hoy salen todas estas películas de ciencia ficción en donde vemos gente viajando al espacio, estableciendo colonias. Se habla o se sueña con la sociedad ideal donde somos todos iguales. Y el hombre sueña con este tipo de cosas, pero en realidad es todo un razonamiento fútil, vano, vacío de contenido sólido que le dé esperanza al hombre para el futuro. Nosotros observamos lo que está pasando en el mundo y nos damos cuenta que este mundo realmente no va en una dirección favorable, estamos yendo a la zanja. Pero escúchenme, estamos llevando unos cuantos miles de años de historia donde hemos tratado de construir un mundo parejo, donde haya consenso, y sin embargo estamos gastando fortuna de dinero para ver cómo nos volamos por el aire. El hombre sueña, pero destruye, y con sus pensamientos lo que hace es gastar energías a algo que realmente no tiene esperanza. Dice este hombre que piensan vanamente, un pensamiento de poca estimación. Así que dedicamos nuestro esfuerzo mental a un proyecto humano que nunca se va a poder realizar. Yo observo lo que nos dice la Escritura en cuanto a lo porvenir y es una catástrofe lo que se va a dar en este mundo. La gente se ríe de esto, ¿eh? Si nosotros decimos, mira, que se viene... algunos creen... leen las profecías de este señor Nostradamus y cuantos otros profecías de los mayas, de los egipcios, y se gastan plata en libros.
están hablando de este fenómeno cataclísmico que se va a dar en el mundo y tiemblan y tratan de ver qué es lo que vamos a hacer. Ahora tenemos el debate de el problema climático, ¿no es cierto? Y la contaminación ambiental, y la gente están, qué sé yo, si no hacemos cambios radicales, se va a venir un cataclismo ecológico en este mundo. Y sí, hay cierto sector de la sociedad que vive haciendo ruido, pero el común de la sociedad al día a día le importa poco este tipo de cosas. Lo que le importa es comer, vestirse y qué sé yo, pasarla bien. Soñamos con construir algo que nunca vamos a lograr. La Biblia nos dice que el destino del hombre, si no se tira a los pies de la cruz, es el infierno. El infierno. Y no crean que ya estamos viviendo en el infierno. Esto es un jardín de infantes al lado de lo que va a ser el infierno que describen las Escrituras, que por cierto ya vamos a tocar ese tema en la próxima serie de predicaciones que vamos a considerar. Es gente que anda con una mente presuntuosa, vana. En segundo lugar, verso 18, con un entendimiento comprometido. Dice allí, teniendo el entendimiento entenebrecido. La palabra esa, dianoia, en griego, que traducen acá como en entendimiento, es la facultad de comprender las cosas, de actuar debido a la comprensión que tenemos de ellas. Cuando analizamos hoy, yo llamo la crisis social, en que se manejan las cosas hoy, donde, en fin, aprobamos todo tipo de barbarismos morales, vemos a la gente aplicando su razón, su entendimiento y arribando a conclusiones que lo que hacen es casi hasta coaccionar la conducta de las personas. Si hoy preguntamos, a ver, comparados con el siglo anterior, ¿somos más moralistas? ¿Tenemos una actitud social más moral? ¿Hemos progresado moralmente que el siglo, medio siglo pasado? No tenemos que irnos tan lejos, 50 años nomás para atrás. Nos damos cuenta que en lugar de ascender hemos ido en decadencia moralmente hablando. Pero como la patada, vamos para cualquier lado. A la mañana temprano estaba mirando un poco las noticias donde hay un serio problema de debate con los boards de educación en Estados Unidos y acá también, donde los padres están protestando por y debido al tipo de literatura al cual son expuestos los chicos en las escuelas. A ver, nosotros mandábamos a los chicos para ser enseñados, no adoctrinados. Pero hoy lo que estamos haciendo es usando las escuelas y aún las universidades, no para educar, sino para adoctrinar ideológicamente a las masas. Y no nos damos cuenta que la ideología determina la conducta. Y la razón del por qué hoy vivimos en una sociedad inmoral en relación a siempre fuimos inmorales por causa del pecado, pero este aumento, esta explosión de la inmoralidad se debe precisamente a ese libertinaje que tiene la gente en la actualidad. Esta especie de, laxitud moral que vemos en la gente. Y eso determina la forma de conducta que maneja la gente. Y inclusive este tipo de modalidades se están metiendo dentro de la iglesia cristiana. Es curioso que los gentiles, noten que dice allí que el entendimiento está entenebrecido, en oscuridad, en tinieblas. Usted habla con los gentiles que no conocen a Cristo y lo que van a decir es que usted y yo somos los que tenemos el entendimiento entenebrecido, que nosotros vivimos todavía aferrados al oscurantismo de los siglos pasados, que nuestra mente ha sido, coaccionada de tal forma que ahora tenemos una visión obtusa de las cosas. No podemos mirar más allá de eso en nuestras narices, vivimos en una época oscura, cuando en realidad el apóstol Pablo dice que los que están viviendo en el oscurantismo son los gentiles que no tienen a Cristo. Así que lo que vemos es un choque de culturas acá. Vemos un confrontamiento filosófico entre los que son de Cristo y los que no son de Cristo Jesús. Más adelante el apóstol San Pablo nos va a decir en el capítulo 5 de la carta, en el versículo 8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora ¿qué somos? Dice, ahora sois luz en el Señor.
Por lo pronto, si somos luz en el Señor, termina Pablo diciendo ahí, andad como hijos de luz. Ya lo veremos también en su momento, eso lo vamos a analizar. En Primera de Tesalonicenses 5:5 decía, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué decía Jesús cuando predicaba aquel famoso sermón del monte? Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Pablo nos dice, andad como hijos de luz. Así que notamos entonces que o bien la Escritura está equivocada, o bien los gentiles que nos ven a nosotros como metidos en un oscurantismo son los que están equivocados. Son ellos los que están en las tinieblas y nosotros hemos sido traídos en realidad a la luz. Número 3, andan con un corazón encallecido. Me refiero a los no creyentes. Según Pablo, verso 18, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, dice, por la dureza de su corazón. Todo este asunto, ajenos, teniendo el entendimiento entenebrecidos debido a la dureza que hay en el corazón de estas personas. La palabra, digo encallecido porque precisamente la palabra griega se refiere a ese endurecimiento, esa petrificación del corazón del hombre. ¿El callo qué es? El callo es algo que se forma debido a la fricción o la constante presión. Nuestro corazón sin Cristo es un corazón que ha sido raído por el pecado, ha caído bajo la presión del pecado y con el tiempo se va haciendo insensible a las cosas de Dios. Por eso Pablo escribe en Romanos diciendo no hay ninguna persona que busque a Dios porque es un corazón que es de piedra. La Escritura es muy ilustrativa cuando se describe el corazón del hombre sin Cristo. Número 4, verso 19, con insensibilidad moral. Otra vez, dice este hombre, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a todo tipo de barbaridades. Es interesante porque insensible a lo que es decente. Hoy realmente la gente no es sensible a lo decente. Se ha hecho insensible a la decencia. Inclusive yo me doy cuenta que la indecencia hoy es la norma social. Tal es así que la gente experimenta a ver qué tanto pueden ofender lo decente. Las cantantes y los cantantes de hoy día siempre están empujando, metiendo el dedo, ¿no es cierto?, en dónde pueden causar mayor impacto, mayor discusión en la sociedad. Y lo hacen revolviendo el escándalo, actuando de una manera indecente, ofendiendo a las buenas virtudes, las tradiciones. La gente hablan de cambios que supuestamente deberían mejorar al hombre y la sociedad, cuando en realidad estamos observando que sucede todo lo contrario. A ver, hay gente que hoy día está teniendo relaciones sexuales en una plaza. Dígame usted, métase en un cuarto, pero tiene que hacerlo delante de todo el mundo. Pero por favor, no seamos animales, que los perros lo hagan en la calle porque no tienen dos dedos de frente. Bueno, magnífico, aunque pasamos de largo, pero que la gente lo haga eso. Pero por favor, y no estoy exagerando, Esto no es una exageración, esto está sucediendo en las urbes sociales, no en un campo por allá tirado en el medio de la nada. Una cosa increíble. Así que lo que hemos hecho es, de alguna manera, hemos banalizado la inmoralidad. Nos hemos hecho completamente insensibles. Y esto no es nuevo, ya Pablo está escribiendo en el primer siglo de la era cristiana, en una sociedad completamente corrompida y paganizada, que se daban este tipo de situaciones y que iba fermentando en lugar de disminuir. Debido a este estándar del incrédulo, ellos viven, dice en el verso 18, ajenos de la vida de Dios. En el capítulo 2, verso 5, Pablo ya nos había dicho que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero en el caso del hombre sin Cristo, dice que andan totalmente foráneos a la vida que proviene de Dios. Y en segundo lugar, hundidos en la ignorancia, versículo 18 en la tercera parte. Repito, el incrédulo nos dice que tú y yo somos los ignorantes.
Y sin embargo, Pablo, que está del lado nuestro, dice que ellos son los ignorantes. Claro, tienen una punta de títulos colgados en la pared y sí, saben de lo que estudiaron, pero eso no los hace más entendidos que nosotros. Tal vez un matemático me puede dar 5 vueltas a mí porque yo no sé sumar 2 más 2. Por favor, no se lo... Bueno, sí, sé sumar 2 más 2, no soy tan bruto, es simplemente un algoritmo. Pero bueno, un matemático, yo no me puedo medir con un matemático. Pero el hecho de que el hombre sepa matemáticas y me salga diciendo que 3 más 2 son 5, mejor dicho, son 6, son 5. Miren qué bueno soy para la matemática, Son 6, bueno, me voy a poner a pelear con el Señor. No me interesa que tenga 5 títulos en matemática colgados en la pared. Así que el hecho de que hoy la sociedad esté tal vez más estudiada no significa que saben absolutamente todo. Hundidos en la ignorancia. Obviamente Pablo está refiriéndose en el ámbito espiritual, ¿no? No está tratando de decir ignorantes cuando, Grecia dio grandes pensadores que ha influenciado fuertemente en nuestra cultura occidental. Así que de tontos no eran. Pero en cuanto a las cosas espirituales, desde la perspectiva de Dios en su revelación, eran personas que eran ignorantes de las cosas de Dios y por eso no lo buscaban como corresponde. Y lo mismo sucede con el hombre de hoy, no ha cambiado. O sea que la descripción que Pablo hace del hombre sin Cristo es de una persona con una mente vana, vacía, segundo, un entendimiento obtuso, cerrado, en tubo, número 3, un corazón duro o encallecido y en cuarto lugar, una actitud moralmente insensible. El hombre hoy se ríe de la moralidad. Nos dicen que somos tontos nosotros al no compartir la mentalidad libertina en la que se está sumida la sociedad de hoy. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el verso 17? Dice, ya no andéis como los otros gentiles. Dejen de andar como la otra gente. ¿Por qué? Bueno, dice el verso 20, estoy hablando de contexto acá, mas vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa manera. O sea que nadie vino a Cristo para terminar en el oscurantismo. Vinimos a Cristo porque nos sacaron del oscurantismo para traerlos a su luz admirable. Nos iluminó el Señor con entendimiento que antes nosotros no teníamos. Verso 21 dice entonces este Señor, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Porque, si una persona que dice haberse acercado a la luz y todavía conduce su vida caminando en tinieblas, igual que el resto de la sociedad, esa persona miente o se está engañando a sí mismo. ¿Qué es lo que pasa con una persona que a veces lo vemos en la iglesia? Dice, pero ¿cómo puede ser que esta persona que confesó a Cristo, sin embargo, sigue viviendo en la forma en que vive el hombre sin Cristo? Yo no sé, es complicado el asunto, no me voy a poner a dar una disertación acerca de eso, pero son varios factores. Uno de ellos es que a lo mejor la persona realmente no es un cristiano. Es religioso, se va todos los domingos a la iglesia, puede caer en el culto de oración porque se siente bien con los hermanos, o esta comunidad social de la fe, y entonces la persona que, hoy por ejemplo nosotros somos acá todos latinos o hispanos y en fin, nos encontramos en un país donde no dominamos el idioma, la cultura es completamente distinta a cómo vivíamos nosotros y de repente encontramos un grupo de personas de Latinoamérica o compatriotas y queremos estar y socializar con ellos. Pero el hecho de que estemos en un edificio juntos no quiere decir que soy un cristiano. Así que es muy probable que suceda ese tipo de, llamarle anomalía dentro de la iglesia. Hay personas que probablemente lo que hacen es andar como los demás para simplemente buscar la aceptación social. El hombre es un ser social creado por Dios y buscamos socializar y entonces buscamos al mismo tiempo el ser aceptados por el resto de la gente. Así que
No queremos ser distintos, no queremos ser de alguna manera marginados o señalados, y entonces lo que hacemos es ser igual que el resto de la gente. Hablamos igual, nos vestimos igual, caminamos igual, pensamos igual, en fin, hacemos exactamente lo mismo que el resto de la gente. Imagínense que yo venga a predicar acá vestido como se vestía Michael Jackson, sin ofender a Michael Jackson, ¿no? Que ya se murió, bueno. Pero que me vengo acá con toda la campera de cuero, ganchos por todos lados, anteojos negros, zapatos de qué sé yo, parecían un bote con las medias blancas, y yo me pongo acá delante de ustedes. ¿No les parece que la ficha adentro no encaja? ¿Hay algo que no funciona? O que me vista, qué sé yo, como Elvis Presley, y me subo acá adelante como... no sé, hay algo que uno dice, algo no encaja. El sentido común nos llama a ver que si somos sinceros de que algo no está bien. Lo que tengo que hacer dejar de seguir los patrones de la sociedad para marcar una diferencia, no tratar de ser aceptado por la sociedad y hacer lo mismo que hace la sociedad para ganarme la simpatía de los otros. Esto lo he dicho muchas veces. Este fenómeno se ve claramente en las redes sociales, como la gente a veces busca ponerse allí en medio de la platea pública para buscar la aceptación, ese famoso like o me gusta. Guay de que veamos que la balanza se tira hacia el no me gusta, nos ofendemos o nos agarra a lo mejor algún soponcio, porque no podemos tolerar que la gente no nos acepte. Puede ser que la persona no esté creciendo como el apóstol Pablo espera que crezcamos, según nos dijo en el capítulo 4, verso 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Puede ser que una persona que no está siendo adoctrinado debidamente, bueno, la única alternativa que vea de conducta es imitar el resto de la sociedad, lo cual está mal de todas maneras. Pero ahí ya hay una falla en cuanto a la educación que se da dentro de las iglesias. Hermano querido, para dejar de andar como los otros gentiles, Pablo dice, y acá es donde quiero que pongan mucha atención lo que nos dice este hombre. Dice que debemos despojarnos. Y pongo entre paréntesis, más bien renunciar. Y ahora va a ver por qué digo esto. Despojarnos de la vida anterior, verso 22. Cuando dice allí el viejo hombre, esa frase se está refiriendo a todo lo que nosotros éramos antes de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ese hombre es considerado viejo, antiguo, arcaico, espiritualmente hablando. Ahora, es de vital importancia, y otra vez acá voy a entrar un poco en tecnicismo, ¿no? Que consideremos la voz pasiva con la que Pablo nos dice eso ahí en ese versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros miramos la traducción nuestra en el español, la voz es activa. Es decir, ustedes, yo y ustedes, despojémonos del viejo hombre. ¿Lo ven eso? A lo menos cuando lo leemos ahí, la voz es activa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy el autor de la acción. Eso es la voz activa. Pero el asunto es que Pablo no está hablando en esos términos. Acá patina la traducción, no es la más acertada. Y ojo, no quiero decir con esto que usted, tiene que quemar la Biblia porque, en fin, tiene una Biblia que no está bien hecha. No, está bien, la traducción es excelente, tenemos una buena traducción, pero a veces, cuando pasamos de una, una perspectiva idiomática de aquel entonces con el español que hablamos ahora, hay ciertos desajustes en la traducción. Entonces es bueno que recalibremos el asunto y tratemos de ver cuál es la idea del autor para poder entonces entender o explicar bien a Pablo. Repito, la voz activa, que es más o menos la idea en que se plantea ahí la frase, aunque después en el contexto vamos a ver que si lo leemos con cuidado, se deben entender como en forma pasiva, pero la traducción está en voz activa. Es decir, nosotros somos los agentes de la acción. Sin embargo, la voz pasiva indica que nosotros somos los objetos de la acción. En otras palabras, el agente de la acción es otro fuera de nosotros.
Y en el contexto vemos que es Dios, por eso les planteé todo el capítulo 1 donde vemos que Dios, mejor dicho, Pablo enfatiza la obra de Dios. Y entonces este hombre nos está diciendo que nosotros somos más bien despojados, no que nos despojamos. Alguien nos despojó a nosotros de ese viejo hombre. Es de vital importancia, teológicamente hablando, de tomar en cuenta esa voz pasiva, porque es consecuente con todo lo que viene diciendo el apóstol Pablo desde el capítulo 1, que toda la obra es de Dios y para la gloria de Dios. Es consecuente con la teología de la carta y la teología del apóstol Pablo, que lo vemos a través de todas las cartas. Insisto en esto, porque a veces hay personas que, otra vez, no se ponen adentro del texto, leen este versículo y dicen, ven, ustedes tienen que despojarse, y entonces lo que hacemos es aplicar que el hombre es el autor de toda la obra, y Pablo no está dándonos crédito a nosotros, que de alguna manera podemos autotransformarnos. Es imposible para nosotros sin la ayuda de Dios. ¿Entienden la idea? La voz pasiva hay que tomarla en cuenta. Dice entonces este hombre que básicamente tenemos que renunciar, debido a que Dios nos transformó, a toda la conducta que teníamos antes de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, que era como la conducta de todos los demás creyentes, mejor dicho, de todos los no creyentes dentro de la sociedad. El viejo hombre ya lo describió Pablo en el capítulo 2, versos 1 al 3. Muertos en delitos y pecados, según el príncipe de la potestad del aire, gobernados por los deseos, la voluntad de la mente y qué sé yo, un desastre. Después en el capítulo 2, versos 11 y 12, repite exactamente lo mismo. Decíamos que estábamos sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, un desastre, un verdadero desastre. Y ese hombre no cambió, el que describe en el capítulo 2, y lo que escribe en estas declaraciones que hacen los primeros versículos, no cambió por iniciativa propia. Dios lo transformó, Dios lo cambió, Dios le dio una nueva naturaleza. El viejo hombre, esa palabra viejo, habla de un hombre corrupto, podrido por dentro, completamente descompuesto. Dice que estaba corrompido de acuerdo a la conformidad de los deseos engañosos, verso 22. En el capítulo 2, verso 3 nos decía, entre los cuales también anduvimos todos nosotros viviendo en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Nosotros decimos, no, eran mis deseos. Pero en realidad era la carne, nuestra naturaleza, la que gobernaba. El pecado en nosotros es el que manda. No tenemos ninguna potestad. Pensamos que nosotros somos los que gobernamos nuestros deseos. La Biblia dice, es al revés. Los deseos nos gobiernan a nosotros. Estamos completamente esclavizados, arruinados. Bien dice Pablo, muertos en delitos y pecados. Así que vivíamos, tú y yo antes de conocer a Cristo, y no podíamos hacerlo de otra manera, satisfacer los deseos del cuerpo y además les obedecíamos incondicionalmente. Nuestra voluntad estaba totalmente gobernada por esos deseos. Es decir, que hacíamos lo que sentíamos sin pensar las consecuencias de eso que hacíamos, especialmente en cuanto a Dios se refiere y la vida eterna. Nosotros decimos, tengo el impulso de hacer esto. Tengo las ganas de hacer aquello. Y entonces lo hacíamos. Por ahí sabíamos perfectamente que estábamos haciendo lo malo, lo que es incorrecto, pero de todas maneras lo hacíamos. Y la razón es porque éramos esclavos de esas inclinaciones o esos deseos. La gente hoy celebra esa esclavitud. Si lo sientes, hazlo. ¿Qué tiene de malo hacerlo si tú lo sientes, si es natural? La peor cosa que podemos hacer es reprimir nuestras emociones y nuestros deseos. Eso genera una serie de traumas psicológicos. Por lo tanto, cuando sientas algo, hazlo. Bueno, eso va totalmente a contramano de lo que nos exige el apóstol San Pablo. Así que lo que vemos es una banalización del pecado, una normalización de aquellas cosas que desagradan a Dios. Bueno, dice este hombre, esos pensamientos o esas cosas hay que sacárselas de la cabeza. Y esa es la palabra acá,
despojaos, y en voz pasiva, hemos sido despojados de ese viejo hombre. Noten que interesante, porque nosotros podemos vivir o andar, o bien conforme a la verdad, verso 21, o podemos andar conforme a los deseos, verso 22. Fíjense la dinámica del razonamiento de Pablo. Podemos andar en los deseos conforme, mejor dicho, o de acuerdo a la verdad, que es lo que encontramos en la palabra de Dios, o el capricho de los deseos que gobiernan nuestra voluntad. Y estas cosas, noten que se están oponiendo constantemente la una con la otra. Una cosa, la verdad va en contra de los deseos y los deseos de la verdad. A menos, ojo, vale la aclaración, que nuestros deseos sean motivados por el Espíritu Santo en nosotros. Por ejemplo, deseo orar a Dios, deseo estudiar su palabra. Esos son buenos deseos. La palabra deseo es exactamente la misma cuando se refiere a deseos malos y a deseos buenos. La misma palabra griega. Pero en definitiva hay deseos que son buenos, hay deseos que son malos. En este contexto se está hablando de el deseo por la verdad, es un deseo positivo, pero el deseo que nos lleva a ir en contra de la verdad y desobedecer a Dios, obviamente, contextualmente es algo malo, es algo negativo, algo que el apóstol San Pablo censura. Y noten cómo Pablo contrasta entonces la verdad, versos 21 y 22, con el engaño. El deseo nos engaña, nos hace creer algo que no es. La segunda cosa que dice este hombre es que tenemos que renovar y otra vez renunciar, pongo entre paréntesis, la manera de pensar que teníamos antes, verso 23. En este caso, el apóstol Pablo usa la voz pasiva, aunque en la traducción continúa con la voz activa. ¿Se dan cuenta de eso? El mismo fenómeno. Dice allí, y renovaos, ustedes renuévense en el espíritu de vuestra mente. Tampoco me gusta la traducción porque se pierde el sentido. Pablo dice que nosotros no somos los agentes que renovamos nuestra mente. Si yo saco esto de acá y pongo esto otro. No, es que nosotros somos los objetos en quienes se está llevando a cabo esa operación, ese cambio de manera de pensar, de manera de ver o interpretar las cosas. Noten, antes de Cristo, nos dice en el verso 18, teníamos el entendimiento entenebrecido. Ahora se nos cambió absolutamente o de forma completa nuestra manera de pensar, de ver las cosas espirituales. Yo me acuerdo que antes de conocer a Cristo tenía una mente llena de bichos raros. Ya a algunos les he contado que exploré el taoísmo, confucianismo, leí el Bhagavad Gita, las Upanishadas, son los sánscritos hindúes, qué sé yo, me metí en cada cosa raras. Era el I Ching, tenía una mazamorra dentro de la cabeza. Y en lugar de crecer y entender mejor la existencia, aunque mucha gente aplaude todas esas cosas hoy, sin embargo, ninguna de ellas me llegó a satisfacer porque era un nido de confusión. Me daba cuenta que a veces eran todas una serie de contradicciones y sinsentidos. El otro día compartía, creo que fue ayer que hablábamos de las cosas, ¿no? Qué sé yo, en el budismo cuando dicen que Dios aplaude con una mano. Y le contaba a los hermanos que yo cuando estudiaba estas cosas decía, pero qué maravilla, qué trascendencia, qué cosa tremenda. Y hoy en Cristo, gracias a Dios que me abrió el poco, y digo, aplaudir con una mano. Por lo pronto, Dios tiene mano. Y segundo, es manco. Es manco, tenemos un Dios manco. Y encima de manco, la ridiculez, trate usted de aplaudir con una mano a ver cómo hace. Pero, come on, viejo. Y nosotros pensamos que, bueno, qué cosa más extraordinaria. Teníamos el entendimiento ennegrecido. Bueno, ahora Dios nos renovó la manera de pensar. Por eso hoy nos reímos de esas cosas. Y realmente pensamos lo que el hombre sin Cristo no puede entender. Dice Pablo en Corintios, porque se deben entender espiritualmente. Y es gracias al Espíritu de Dios que conoce todo lo profundo de Dios y nos lo revela a nosotros, lo que es para revelarse, ¿no es cierto? Hay cosas profundas que no podemos conocer. Las cosas secretas, dice Deuteronomio, pertenecen a Dios.
Pero las reveladas son para nosotros y el Espíritu nos ayuda a poder entender esas cosas. Nos saca de la ignorancia, del embrutecimiento, el Evangelio. Así que acá este hombre nos está diciendo que nosotros entonces fuimos transformados como hombres y transformada nuestra manera de pensar. Por eso vemos las cosas de Dios desde una perspectiva distinta al hombre sin Cristo. Así que es una manera de reemplazar la antigua manera, la antigua idiosincrasia por una completamente nueva y celestial. Y número 3, verso 24, dice que ahora debemos, y ahora sí, cambio la frase, debemos vestirnos del nuevo hombre. Y acá Pablo ahora sí usa la voz activa. Acá está bien, dice allí en el verso 24, y vestíos del nuevo hombre. Así que, miren qué interesante. Primero dice que somos renovados, luego nuestra mente es, somos despojados, debo decir correctamente, verso 22, somos renovados, verso 23, y ahora, debido a eso que Dios hizo en nosotros, estamos en la condición, ahora sí, asumiendo nuestro papel, nuestra responsabilidad, debido a lo que Dios hizo ya con nuestras vidas, de vestirnos, de ponernos encima el nuevo hombre, y es donde otra vez vemos creado según Dios. Porque este hombre no se puede vestir a menos que Dios lo haya creado. Nosotros podemos hacer esta cosa de vestirnos otra vez con este nuevo hombre debido a que ese hombre es una nueva criatura, es una nueva creación que no se autocreó, sino que Dios lo creó en Cristo Jesús, que ya lo vimos y prestaron atención en las charlas anteriores, especialmente cuando desarrollamos la teología del capítulo 1 de la carta esta de San Pablo. Repito, noten la segunda parte del versículo. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que la actividad es de Dios. La creación de este nuevo hombre, tu vida y la mía, es absolutamente de Dios. Nos despojó de lo que éramos, renovó nuestra mente, y sin esta obra de Dios es imposible para nosotros vestirnos del nuevo hombre que reclama el apóstol San Pablo acá. ¿Te das cuenta que la obra de Dios es unilateral? A veces queremos mezclar la obra de Dios con el hombre. Dios hace su parte y tú haces la tuya. Pero seguimos la teología de Pablo. No podemos zafar de lo que este hombre nos está diciendo. No hay ningún tipo de cooperación. La obra es de Dios. Lo que ahora tenemos que hacer como cristianos renovados, transformados, es ser responsables moralmente y actuar a la altura de las demandas de lo que Dios impone sobre nosotros. Por eso Pablo dice en el verso 1, andad como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, y que nuestro andar sea distinto al de los demás. No andéis como andan los otros gentiles que no tienen a Cristo Jesús. Es una tragedia cuando vemos cristianos que andan exactamente igual que los otros gentiles. Así que, más o menos, para ser fiel entonces a la gramática de Pablo acá, yo voy a traducir estos versículos de esta manera. Despojados, no despojados, sino despojados del viejo hombre y renovados en el espíritu de vuestra mente, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, vestidos del nuevo hombre. ¿Entienden la idea ahora? Eso es más o menos como traduzco la idea del original a nuestro español, la idea que está planteando el apóstol San Pablo. Claro, algunos dirán, no hay que ser exagerado, ¿no es cierto? Al griego, ¿qué interesa? ¿No? En español no hablamos así, hay que hacerlo de esta manera. Bueno, terminas en una teología equivocada, porque en definitiva entonces lo que estás haciendo es dándote el crédito de que tú eres el que haces la obra y le quitas la gloria a Dios. Cuando Pablo está diciendo, no, la gloria se la damos a Dios, ¿por qué? Porque Dios es el que hace la obra. Yo no soy el que contribuyo, le hago algún favor a Dios o le estoy dando una manito para que Dios pueda hacer el hijo que quiere. La obra es absolutamente, exclusivamente de Dios y no del hombre. Y entonces el hombre que ha sido benefactor de esa obra ha de dar los resultados a través de su manera de conducirse como hijo de Dios. Y entonces este hombre debe comenzar a andar responsablemente. Este hombre que Dios ha transformado, que ha renovado, ahora tiene que vestirse de nuevo hombre. Bueno, pero ¿y cómo se conduce ese hombre
nuevo. ¿Cómo debemos conducirnos responsablemente? Bueno, este hombre dice que, verso 25, debemos mostrar nuestro andar en la honestidad de nuestras palabras. Dice este señor, por lo cual, debido a esto, dice este hombre, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. En otras palabras, Pablo lo que le está diciendo a los creyentes es, dejen de hablar mentiras. Lo pone de una manera delicada, pero lo que está diciendo es, dejen de mentir. Otra vez dice, desechando la mentira. ¿Qué quiere decir eso? Dejen de mentir. Hablando en nuestro idioma vernáculo, dejen de hablar barbaridades, dejen de decir mentira entre los creyentes, y no solamente entre los creyentes, pero cuando hablamos con un incrédulo tampoco tenemos que decir mentiras. Oigan, yo he escuchado gente que se mandan cada bolazos, cada cuentos, y dentro de la iglesia cuando se da testimonio, pero oigan, a veces contamos testimonios que los adornamos para impresionar a la audiencia, eso es mentira. Cuando nosotros le agregamos a algo o lo exageramos para impresionar o llamar la atención de la gente, estamos mintiendo. Estamos diciendo algo que no fue, algo que no sucedió. A veces pensamos que decir mentira es cuando vemos algo negro decimos es blanco. Eso es mentira. Pero si decimos que en lugar de negro es medio grisáceo, estamos cambiando el asunto y es mentira también. Si yo digo que vi una laucha pasó un ratón de este tamaño y yo digo que vi una laucha del tamaño de un gato, vi el bicho ese, estoy diciendo que lo vi, tengo razón, es cierto, estoy diciendo la verdad que vi un bicho, pero desde el momento en que lo califiqué más grande de lo que realmente es, estoy mintiendo, es una exageración, pero es mentira. Nosotros hablamos, cuando damos testimonio, Dios me habló, Dios hizo esto es el don de Dios. Sí, lo que hacemos es tratar de impresionar a la audiencia, estamos mintiendo. Estamos dando un falso testimonio. Deja de decir mentiras. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Me dolía la cabeza. Y me quedé a mirar el partido de fútbol. Eso es mentira. Hace muchos años, cuando recién empezaba en la carrera de la fe, llegué al Canadá, jovencito, Y el pastor de la iglesia, nuestro querido pastor Castrillo, teníamos 2 servicios, a la mañana y a la noche. Y este hombre siempre me tenía cuidado de mi salud espiritual, ¿no? Y yo iba a los servicios de la mañana y después a la noche a veces faltaba. Y el pastor me llamaba y me decía, ¿qué pasó? No lo vi en la iglesia. Yo le decía, no, es que tuve que hacer, o le metí un cuento. Pero resulta que me había ido a las 4 cuadras de la casa, había un club de tenis. Y en verano, en invierno no, pero en verano me gustaba jugar al tenis con mi cuñado y me iba a jugar al tenis. Pero yo le decía, no, tuve que hacer, o hubo un impedimento. Mentiroso. Le mentí a mi pastor. ¿Por qué? Porque quería ir a jugar al tenis. ¿Qué tenía de malo ir a jugar al tenis? Nada. Pero el hecho si yo le hubiese dicho, ¿sabe qué? Mire, me dio ganas de ir a jugar al tenis. Me hubiese dicho, bueno, está bien, pero la próxima vez trate de jugar más temprano, no te pierdas el culto. Seguro que me hubiese dicho eso conociéndolo a este gran hombre de Dios. Pero no, yo le decía, para que no me agarre de la oreja, diga, este sinvergüenza se fue a jugar al tenis en vez de venir a la iglesia, me mandaba un cuento para justificar mi ausencia. Mentiroso. Era un mentiroso. Pónganse a pensar, parece algo trivial, ¿verdad? Pero es una mentira. Dice este hombre, nosotros debemos andar distinto a los gentiles. Los gentiles son una partida de mentirosos. Oigan, hoy se banalizó la mentira, hoy se normaliza la mentira. El político es un mentiroso que se sube al podio y miente descaradamente en nuestras narices. Los propagandas de televisión, a veces yo miro las propagandas de las hamburguesas. ¿Qué ve la televisión? Una hamburguesa que usted tiene que agarrar una escalera para llegar hasta arriba del pan para comerse la hamburguesa. Estoy exagerando, eso es mentira. ¿No es cierto? La hamburguesa, pero tiene un color brillante. La lechuga verde, pero verde parece sacada de la tierra. El tomate rojo, sangra el tomate. La mayonesa, y usted mira eso y se le cae la saliva diciendo, me voy a ir a comprar la hamburguesa. Se va al lugar ese y ¿qué le dan? Le dan una hamburguesa que es más chata que este papel. ¿Qué es eso? Mentira. Le mintieron.
Los comerciales nos mienten. Nos miente todo el mundo. Vivimos en un mundo en donde mentir es normal y hasta cierto punto a veces recomiendan que mientan. Escuché una vez que cuando usted presenta un resumen para postularse en algún puesto de trabajo, le dicen a algunos expertos para escribir el resumen que exagere la información que usted da para asegurarse el trabajo. En otras palabras dice, mienta, ¿qué tiene de malo? Si usted va a ganar el trabajo y va a ganar un buen sueldo y mire, póngase a pensar, usted va a sostener a su familia, va a tener un mejor estándar económico, los chicos se van a poder vestir mejor, los va a poder llevar a Disneylandia, así que una mentira blanca, métale un poco ahí, métale paja al resumen. ¡Mentiroso! ¡Está mintiendo! Nosotros los inmigrantes cuando venimos acá y tenemos que pedir el refugio, ¿saben cuántas historias me escuché? Claro, uno quiere escapar de los países, pero mentimos. Allá en mi país le están cortando toda la cabeza a toda la gente de mi barrio. Si no salgo corriendo, yo soy el próximo. Mentira. Mentira. Nosotros vinimos a este país porque queremos un mejor estándar económico. No es porque me están persiguiendo allá la mafia. No, es porque es ser honesto, es decir, vengo porque allá me estoy pelando el afrecho y quiero buscar un futuro mejor para mí y para mi familia. Esa es la verdad. Pero para garantizar la entrada nos mandamos un cuento. Mentimos. Y sabe una cosa, el hecho es que nosotros los cristianos hoy, porque si lo hace el gentil, bueno, está bien, es gentil, pero el cristiano busca racionalizar la mentira diciendo es correcto. Bueno, para nosotros es correcto, para Dios no es correcto. Pablo dice, dejemos de decir mentiras. Si hemos de andar distinto a los gentiles, tenemos que ajustar las cuentas. Dice que tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Cuando te estés tomando el café abajo con tu hermano, si te pregunta, ¿estás orando por mí? Cuidado con lo que respondes. Sí, yo estoy orando por ti, abrazo partido, cuando a lo mejor ni nos acordamos del hermano. Ahí caemos todos, ¿eh? Yo me incluyo en la cosa esta, ¿eh? Número 2, en la forma de manejar los sentimientos. Debemos andar distinto. Versos 26 y 27, que es lo que estábamos mirando en la escuela dominical, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Algunos han interpretado, y lo siguen haciendo, erróneamente, que acá esta frase es un permiso o una licencia para enojarnos. Es bíblico. A ver, Pablo, ¿qué dice ahí? Airaos. Miramos esa sola palabra, enójense. Y ya aplicábamos que la palabra esta es un enojo que no es tan intenso como la ira. Son dos palabras griegas distintas, orgé y thumos. En este caso es orgé. Es ese enojo que es paulatino, es más suave, que thumos, que es una ira, que es una explosión. En este caso entonces dice airaos. Y algunos dicen, bueno, se dan cuenta, si te enojas está bien. Con tal que no le cortes la cabeza a la persona, enójate, que no te dure mucho, pero te puedes enojar. No, señor, eso es totalmente falso. La Biblia jamás se justifica el enojo de ninguna manera, excepto cuando es el enojo santo. En el caso de Jesús, ¿se acuerdan que cuando entró al templo y dio vuelta a todos los mercados que había ahí adentro, se enojó no porque le ofendieron a él o no le gustó algo, sino porque estaban ofendiendo la integridad de la casa de Dios, estaban ofendiendo a su Padre. Y dijo, ustedes han convertido la casa de Dios de mi Padre en una cueva de ladrones, de sinvergüenzas, de rateros. Entonces se ofendió por lo que se estaba ofendiendo a Dios, no por lo que le ofendían a él. Nosotros no nos enojamos cuando se ofende a Dios porque estaríamos todos los días enojados. Basta comprender la televisión y ver toda la pudredumbre que se da y que en un sentido es en detrimento de la santidad de Dios. Eso no nos enoja cuando nos metieron el dedo en la llaga a nosotros. Pablo acá está diciendo que el enojo no es una justificación. En el capítulo 4, verso 31 dice, quítense de vosotros toda amargura y enojo, ira. Así que Pablo de ninguna manera está dándonos la licencia para que tú y yo nos enojemos. Proverbios 12, 16, el necio al punto da a conocer su ira. Proverbios 27:3, pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. ¿Qué dice Pablo en Efesios? No andéis como necios.
Proverbios 29:8, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, es decir, queman todo, rompen todo, la ruina, la llevan a la ruina. Dicen, mas los sabios apartan la ira. ¿Qué dice Pablo en Efesios? Anden como sabios. Eclesiastés 7:9, no dejes que el enojo te haga perder la cabeza, solo en el pecho de los necios haya lugar el enojo. En Eclesiastés 11:10, echa fuera de tu corazón el enojo, aparta de tu ser la maldad. Mateo 5:22, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Hermano, ¿con qué criterio nosotros vamos a justificar el enojo como permisible en la Biblia? Cuando la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento está diciendo, no señor, el enojo es del necio, no del Hijo de Dios. Jamás de los jamases la Biblia tolera el enojo o hacer el enojo algo permisible. Sí te puedes enojar. No, señor. Pablo está reconociendo cuando dice airaos que nos enojamos. No es que está diciendo enójate, no, está reconociendo que a pesar que no debemos hacerlo, tú y yo nos enojamos. Yo me enojo. Pastor, pero ¿cómo es eso? Y sí, ¿qué quiere que le diga? Soy un hombre igual que usted. ¿Qué puede ser? Porque me subo acá adelante y piensa que somos distintos, soy igual que usted. A veces nos enojamos con Gloria, nos hemos enojado con nuestros hijos. Hoy, ahora que soy un poco más veterano y miro en el pasado una revisión honesta de mi vida, digo, muchos de los enojos fue porque no me gustó algo que me afectó a mí. Pero ¿qué tenía que ver la santidad de Dios con todo eso? Si se caía un plato al suelo y se rompía, a veces se daba vuelta el vaso de agua en la mesa de la comida, uno se enoja. ¿Pero qué estás? No podés tener más cuidado. ¿Qué tanto lío? Se cayó un vaso de agua arriba de la mesa. ¿Es para enojarse eso? Pero nos enojamos porque se manchó el mantel. Bueno, todo eso es de la carne, del hombre, ¿no es cierto?, que está sujeto a este cuerpo y que reacciona ante ciertos estímulos. Pablo no es tonto, él reconoce, él mismo se enojó. ¿Se acuerdan que hubo un problema con Marcos que no lo quería acompañar porque, en fin, tenían un equipo ministerial? Marcos se pegó un julepe bárbaro porque a donde iba Marcos Pablo se metía en lío. Todo el mundo lo quería apedrear a este hombre, los barcos se rompían en alta mar y qué sé yo. Y Marco, cuando vio esa situación, dijo, no voy ni loco con me quedo a evangelizar acá. Y a Pablo no le gustó ni medio y se armó un lío bárbaro. Se enojó Pablo, hubo una riña, ¿no es cierto? Fue un pleito bastante serio. Pablo se enojaba. Pablo está reconociendo que realmente este es un fenómeno en nosotros. Pero entonces la segunda parte del verso es la importante, no la primera, airaos. Cuando dice allí, no pequéis. ¿De qué manera? Haciéndolo largo el asunto. Arréglalo antes que termine el día. Vale decir que, ojo con esto, porque uno puede decir, bueno, me enojé a las 8 de la mañana, tengo todo el día para estar enojado. Y el otro, el que, pecó a las 11, está sonado, porque me queda una hora, entonces me voy a apurar porque si no, me cae el rayo de arriba, ¿no? No, señor. Cuando Pablo dice no se ponga el sol, es decir, trata con el asunto inmediatamente. Si nosotros nos enojamos a las 8 de la mañana y espero hasta las 11 arreglar el asunto, it's too late. Ya pecaste. Tendrías que haberlo arreglado inmediatamente. Tienes que ir y pedir perdón, porque extendiste el asunto cuando debiste arreglado en su momento. Nos reíamos en la escuela dominical, pero a veces las parejas, ¿qué hacemos? Se enoja el esposo, se enoja la esposa, el hombre se va de la casa enojado, golpea la puerta, se va a tomar unos tragos con los amigos. Espero que los cristianos no hagan eso, ¿no? La mujer lo tiene al marido y dice, acá no vas a comer por una semana. La vida marital, castigamos en la vida marital usualmente a la mujer. No me vas a tocar un pelo por 2 meses. Y lo tenemos al pobre hombre ahí, castigado. No me vas a ver para nada. Lo mandamos a dormir al sillón, le tiramos un plato por la cabeza. En fin, qué sé yo. Tenemos ese tipo de cosas que no se puede justificar. Es pecado. No debemos hacer esas cosas.
Pablo es claro en este asunto, no hay vuelta que darle. Nosotros le damos la vuelta al asunto para justificar ese enojo, pero dice este hombre, arreglen el asunto antes que termine el día. Y luego la otra parte, en el verso 27, dice, ni deis lugar al diablo. Es porque justamente cuando extendemos las horas, es cuando el diablo aprovecha la oportunidad, ve la puerta abierta para meterse adentro y hacer que ese enojo comience a supurar y empezar a crecer y hacer un estrago. Y por eso el enojo no tratado termina en los divorcios, en la cárcel y qué sé yo, un montón de problemas más. Todo empieza con un enojo no tratado debidamente. Se lo digo por experiencia porque doy counseling o consejería y la mayoría de los casos que cuando vienen a mi oficina y me dicen, pastor, ayúdenos, es porque no se trató en el momento que se debió de tratar el enojo. Porque no se comunican bien o lo que sea. Se dejó que el asunto crezca, madure y después entonces golpean la puerta del consejero para decir, sáquenos de este lío. Gracias a Dios que Él arregla las cosas, ¿no? Pero llegamos por no escuchar la palabra de Dios, en este caso. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No andéis como los otros gentiles. Ellos sí justifican el enojo y no pasan horas, pasan días, meses, a veces años y a veces hasta se declaran la guerra. Mire lo que está pasando allá en el este de Europa, ¿no? Entre los rusos y los ucranianos. En la forma honesta de vivir, dice este hombre, que tenemos que mostrar que estamos vestidos del nuevo hombre. Verso 28, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No robe. A ver, la palabra hurto es interesante acá, porque no quiere decir robar. Robar quiere decir cuando utilizamos la violencia, ¿no?, para hacernos de lo ajeno. El hurto es un término en nuestro idioma, que es el que se aplica acá, que habla de el sustraer o hacerse propietario de algo que no nos corresponde sin violencia, sin coacción, sin que la persona quizás se dé cuenta. Parece mentira que Pablo tenga que decir esto, pero parece que había dentro de la congregación personas que estaban hurtando todavía. Y Pablo se habrá enterado de alguna manera y dijo, señores, pero por favor, ¿qué es esto? El que hurtaba, déjese de pavada, no hurte más. Salga a trabajar. Cuando tú vas al mercado y te dan un vuelto, ¿no?, de más. Hace poco veía una propaganda de televisión donde una señora salía de un negocio con las bolsas corriendo pidiéndole al marido que arranque el auto. No sé si la vieron esa propaganda de televisión. A los gritos, start the car, start the car. Y la señora va con todas las bolsas a toda velocidad porque le había... el precio de los productos se parece como que se había robado, ¿no?, la mercancía. Y nos reímos con esa propaganda por lo descarado de la señora, ¿no? A veces nos dan el vuelto de más, ¿no le ha pasado eso? Y hay personas que dicen, en lugar de menos me dieron más. Lo metemos silenciosamente en el bolsillo, agarramos las bolsas y salimos a toda velocidad por la puerta. Eso es hurto. Es común, es hurto. Te cobraron de menos. No porque está el papel, sino que se equivocó la cajera. Si bajaron el precio, está en clearance, magnífico, eso es asunto de la corporación que baja los precios. Pero si tú ves que te cobraron de menos, se lo van a cobrar a la cajera. Pero como tú te sacaste el producto más barato, sales corriendo. Eso es hurto. Cuando nosotros vemos que tenemos que pagar impuestos y no lo pagamos, estamos hurtando al Estado. Cuando nosotros vivimos, y esto puede doler, pero a ver, el tema del sistema de welfare o prestaciones sociales, asistencia social en Latinoamérica, ahora esto es un serio problema, donde tenemos una ideología que trata de, de eliminar el esfuerzo, la meritocracia le llaman ahora, y que la persona que, en fin, la desvalida, el pobre de la sociedad, está protegido por el Estado. Y el Estado lo que hace es ir corriendo al que trabaja y gana dinero, sea empresario, sea empleado, lo que sea, le cobran impuestos, le sacan prácticamente la mitad de lo que gana y se lo dan al otro que no tiene, que a lo mejor es un vago, que no es que no tiene trabajo. Porque, a ver, yo he visto personas que agarran una de estas cosas para limpiar ventanas y lo que hacen es mojar el aparato ese y a limpiar ventanas por 5 pesos.
Se la rebuscan, gente que va a buscar cartones. Claro, no es un trabajo digno, pero si te estás muriendo de hambre, a rebuscársela, mi viejo. No, ¿pero por qué? Eso no es justo. El que gana más, que le saquen la mitad y me lo den a mí. Y lo interesante es que la persona, en lugar de decir, bueno, gracias que me dieron unos pesos, voy a salir todos los días a buscar trabajo para ver si no le sacan más plata a esta persona, sino que ahora me quedo en casa a tomar cerveza y fumar cigarrillo y mirar el fútbol. Porque el Estado me manda el billete, el cheque, para yo descansar mientras el otro está trabajando y le da menos comida a sus hijos, le da menos ropa a sus hijos. Tiene que pelar él el afrecho para mantener a este parásito. Y la sociedad aplaude eso, eso es justicia social. Mi querido, no hurtes más, dice el apóstol Pablo. El que no tiene, trabaje. Y no solamente trabajar, porque uno puede salir a trabajar como cristiano y decir, fenómeno, yo trabajo. Pero Pablo va más lejos, dice, trabaje para poder ayudar al que no tiene, para poder compartir. ¿Qué pasa? Que hoy en esta sociedad consumista decimos, yo trabajo para mí. El otro que busque trabajo, que se arregle, que se lo coman los piojos. Santiago decía, si tú ves a tu hermano desnudo y que yo le dice que Dios te bendiga, estás metiendo la pata. Eso no es fe. Dice, no, preocúpate por el otro. Hoy, claro, hay un abuso de las ofrendas y del pueblo, que ya lo he hablado muchas veces y lo denuncio constantemente, porque ciertamente se ha explotado este asunto de ofrendar para ayudar al otro, y lo que hacen es despojar al pueblo de Dios, que eso es otra cosa, eso es robo. Los pastores están robando descaradamente. Eso es tema para otro día. Lo que este hombre está diciendo es que nosotros debemos andar como no andar como los otros gentiles, que son parásitos, que vivimos viendo cómo sacamos ventaja de la gente, de la sociedad, de las cosas. Nosotros sacamos ventajas de la gracia de Dios, no explotando al otro, sino sirviendo a nuestro Dios. Ya no andéis como los otros gentiles. Luego nos dice este hombre también que debemos andar en una forma distinta, o como buen nuevo hombre, en la forma en que nos expresamos. Verso 29 dice este hombre, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y verso 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pero dígame una cosa, nosotros cuando yo leía esto y digo, pero a mí me agarró por el cuello el apóstol Pablo acá. Dígame, ¿alguna vez usted tuvo amargura? ¿Perdió su equipo de fútbol en el Mundial? No me diga que no se amargó. Enojo. ¿Me va a decir usted que nunca se enojó? Yo me he enojado. A mí, cuando perdió Argentina con Arabia Saudita, me amargué, no podía dormir. Estaba pero amargado, deprimido estaba. Ahora no, ahora ganamos el Mundial, Ahora estoy contento. Enojo, ¿quién no se enojó? Ira. Eso cuando usted se muerde, ¿no? De bronca. Gritería. A ver, las parejas. ¿No nos gritamos los maridos y las mujeres en casa? ¿Nunca levantó la voz a su esposa o a su esposo? Pedazo de bruto desgraciado. ¿No es cierto? ¿No? No, son unos santos. Maledicencia, hablar mal, dice este hombre. Malicia, cuando entonces planeamos como el mal de la otra persona. Pero es algo extraordinario. Este hombre no es irrealista, es real lo que está, nos describe. Es un hombre que entiende el comportamiento humano. Pero este señor lo que nos está diciendo es que tenemos que empezar a ventilar todo lo profano, sacarlo de nosotros, la manera de comunicarnos. Tenemos que explotar el arte de la comunicación. Tenemos que sentarnos honestamente delante de Dios y decir, Señor, ayúdame a poder sacar estas cosas que son nocivas. Los gentiles hacen esto. Pero óigame, usted prende hoy la televisión y escucha los noticieros, a veces hablamos con mi esposa, y las palabrotas que dicen en un medio donde antes se promovía la cultura, los periodistas tenían el arte de la elocuencia que mostraban al hablar, la retórica, bien trajeados, bien vestidos, bien, propiamente sentados, las mujeres todas bien arregladas, el pelo, el maquillaje, que usted decía, qué gente seria.
Ustedes miraban el noticiero porque veía gente seria, responsable. Ahora usted mira los noticieros, los tipos con gancho, la camisa hasta el ombligo, las mujeres, las que hacen el weather. Es una cosa increíble, es un show de modelaje en lugar de dar el asunto del reporte. La gente se pone a mirar el weather, no para mirar a ver si va a llover o va a caer piedra. Es para mirar a la chica que está ahí adelante. Una cosa de locos. Las palabrotas que dicen, la vulgaridad, la obscenidad, es una cosa que no se puede creer en el noticiero. No hablemos de las películas y las novelas. Eso es una cosa ya que se sale de quicio. Pero esto es lo que está sucediendo hoy día en la sociedad. Totalmente opuesto a lo que nos dice el apóstol San Pablo, que miremos la forma en que nosotros nos expresamos. No andéis como los otros gentiles. Dice que cuando hablemos lo hagamos para la necesaria edificación. Y note que dice necesaria. En el capítulo 4, este hombre nos habló de la edificación, versos 15 y 16. Somos, a través de la enseñanza, vamos siendo edificados, y cuando Dios nos dio este don para poder edificar, ayudarle a crecer a la persona espiritualmente, debemos abrir la boca para eso, no para maldecir y maltratarnos, sino ayudarnos a crecer juntos en las cosas de Dios. Y luego dice dar gracia a los oyentes. A ver, dar gracia a los oyentes cuando la gente escucha y dice, quiero escuchar más. Pero hay gente que dice, no te aguanto más, me das asco de escucharte, la basura que escucho de tus labios, y la gente quiere salir corriendo. A veces decimos, no tengo amigos, no sé por qué no tengo amigos, y resulta que el problema no es que no me quieren a mí porque soy un hombre bueno, una mujer buena y qué sé yo, es porque no nos aguanta nadie, porque somos terribles, porque cada vez que abrimos la boca es para vomitar basura por todos lados. ¿Y quién quiere basura? Yo no quiero basura en el oído, no quiero basura en mi casa, pero hay gente que se dedica a desparramar basura. Y bueno, claro, ¿qué amigo vas a tener? Salen todos corriendo. Y tiene razón la gente. Si usted me va a llamar por teléfono para tirarme basura, y yo le voy a... diplomáticamente voy a buscar, mire, tengo algo que hacer. Mentira, ¿no? Y le cuelgo el teléfono. De alguna manera uno se despega de la persona, porque no lo quiero, no lo puedo aguantar a este individuo. Que tampoco se debe hacer, pero otra vez, nuestra naturaleza nos hace escapar de este tipo de situaciones. El andar de los gentiles hoy día se caracteriza por la mentira, el discurso del odio, el hurto, el parasitaje o el oportunismo, se le puede decir. Y número 4, la vulgaridad del lenguaje. Y Pablo nos insta solemnemente que ya no andemos como los otros gentiles que han sido, según el verso 24, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y además, y lo que es de vital importancia, que no contristemos al Espíritu Santo con que Dios nos selló para el día de la redención. Un andar diferente, un andar distinto al resto de la sociedad. El andar como sabios, hermano querido, demanda de cada uno de nosotros un andar distinto. Si tú no estás andando distinto al hombre sin Cristo, no estás andando sabiamente, estás andando como un necio. Y no vamos a ir muy lejos andando como necios. Tal vez en el mundo caído sí, pero en cuanto a Dios se refiere, las cosas espirituales, no vamos a andar muy lejos con el Señor. Así que dijo el matemático, con esto termino, el matemático y el escritor británico del siglo XIX, Lewis Carroll, dijo, no puedo volver al ayer porque ya soy un personaje diferente. ¿Lo eres tú, hermano? Piensa bien en eso. ¿Eres diferente? Si me dices que eres cristiano, me dices amén, es porque Dios te hizo diferente. Bueno, entonces es hora de andar responsablemente como personas diferentes. Si no estamos dispuestos a hacer eso, algo no está bien con nosotros. No con Dios, porque Dios no falló en su trabajo. El problema está en nosotros. Y somos nosotros los que tenemos que ver dónde estamos fallando. ¿He realmente dado mi vida a Cristo como Salvador personal? ¿He sido regenerado? ¿Soy una persona transformada? Y si no, y esto pica en el oído, tírate de cabeza a los pies de la cruz y pide que el Señor te salve, te transforme, te cambie.
que cambie tu manera de pensar. Y si Dios hizo la obra, que podemos decir con toda seguridad, amén, Señor, el Señor me ha salvado, me ha transformado, me ha dado tu vida, deja de andar mal y comienza a andar como persona, como hombre o mujer sabios, porque el andar en necedad no nos va a llevar muy lejos, un andar diferente. Padre, gracias te damos por tu palabra. Entramos al terreno práctico de todas estas cosas que enseña el apóstol Pablo. Ayúdanos, por favor, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a que podamos andar distinto a los que no te conocen, para que podamos llevarte gloria y honra a ti, Señor, que nos has salvado. Gracias por tu palabra. Damos estas gracias y las elevamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.